Hola a todos, yo soy Ricardo, espero que estén muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a otro video de Espacio Azul. Y de verdad, espero que estén muy bien el día de hoy, espero que ya estén mejor que el día sábado porque fue un partido lamentable, sobre todo los últimos 10, 15 minutos, en donde de la felicidad pasamos al abismo, pasamos a sentirnos de la peor manera posible. Pero bueno, antes de comenzar, el día de ayer no subí video, pero fue un día bastante importante porque fue el cumpleaños de Roman Abramovich, ya todos lo conocemos. La verdad no sé qué esté haciendo con su vida, no sé cómo se sienta él después de todo el proceso que sufrió. Porque le quitaron al Chelsea de las manos, pero siempre le voy a desear lo mejor porque sin él mi vida no sería como es ahorita, sería totalmente diferente. Así que ahora sí, ¿qué es lo que necesita el Chelsea? ¿Qué necesita el Chelsea para competir en este momento, en esta temporada, en los meses que quedan? Porque el Chelsea demostró que puede jugar bien, demostró que puede competir y jugando así no debería tener problemas para jugar así de bien contra el resto de equipos de la Premier League. Mauricio Pochettino ha hecho un buen trabajo en levantar al Chelsea de lo que venía sufriendo en los últimos meses, sobre todo en la última temporada. ¿Qué necesita el Chelsea? Pues voy a dividir este video en 4 puntos, en donde en 3 puntos, los 3 primeros puntos, voy a hablar de jugadores que creo o posiciones que creo que el Chelsea necesita cubrir. Y después, el último punto es algo que naturalmente se va a dar. Empezamos con el punto número 1 porque es el punto más sencillo. Es algo que ya tenemos y que parece que está cerca de que llegue de nuevo, de que regrese a las canchas. El jugador número 1, el punto número 1 se llama Christopher Nkunku. Christopher Nkunku, que ya todos sabemos que sufrió una lesión bastante desafortunada en nuestro último partido de pretemporada contra el Borussia Dortmund, ya está haciendo ejercicios de recuperación, de refortalecimiento de la pierna, de la rodilla, del tobillo, para que poco a poco pueda regresar a las canchas. Estamos hablando de que regresaría aproximadamente en el mes de diciembre y Nkunku es un jugador clave y sigue siendo un jugador clave. Y puede ser la máxima figura del Chelsea siempre y cuando el tema de las lesiones, que es lo que nos viene arruinando todo, no se vuelva algo constante con él y con el resto de jugadores. Nkunku es un jugador que tiene mucho gol, es un jugador de los pocos que hay en el mundo actualmente que tienen gol. Necesita una oportunidad, una chance en donde incluso no sea tan clara, pero él encontrará la forma de tirar a portería, de filtrar el balón, de hacer lo que él tenga que hacer o lo que él crea necesario para ayudar al equipo. Él tiene creatividad, él tiene bastante magia y sin duda se sentirá, cuando regrese a jugar con el equipo, se sentirá como si sea un nuevo fichaje para el club, porque prácticamente no ha debutado. Lo mismo ha pasado con Romeo Lavia, que puede ayudar bastante, pero él lo tiene un poco más complicado de regresar al once titular a comparación de lo que puede hacer Nkunku. Un Nkunku que era titular indiscutible en el Leipzig, que fue el máximo goleador de la Bundesliga la temporada pasada, que tiene bastante gol, que lo hace bien con la selección francesa. Entonces, la posible llegada de Nkunku en el próximo mes, en los próximos 2 meses, para mí sería algo esencial para el club porque sin duda le va a cambiar la cara al equipo. Para los siguientes puntos, el punto 2 y 3, quiero que veamos rápidamente lo que usó el Chelsea en su último partido, en el partido contra el Arsenal, porque Mauricio Pochettino salió con esta plantilla. Esta plantilla empezó con Robert Sánchez en la portería, del cual no voy a hablar de él en este momento, pero quiero que veamos al resto de jugadores. Quiero que veamos a Thiago Silva. ¿De dónde viene Thiago Silva? Estuvo en el PSG, era titular indiscutible, era el capitán junto a Marquinhos en la selección de Brasil, también él era el capitán. Entonces, si ahorita se va del Chelsea, se va la siguiente temporada, seguramente sería capitán en el 70-80%, o por lo menos no capitán, sería titular en el 70, quizá 80% del resto de equipos de la Premier League, porque aún le queda bastante experiencia y bastante energía que puede demostrar dentro de la cancha. Tenemos también a Levi Colwill, que es canterano, es bastante joven, pero en este momento es titular con el Chelsea. La temporada pasada también hubo momentos en donde fue titular con el Brighton. Recordemos que él es titular en este momento
porque Badiashile no está disponible, tiene bastantes lesiones. El caso de Trevor Chalobah o Wesley Fofana. Si no hubiera sido por esos casos, seguramente no sería titular, pero lo está haciendo bastante bien y ya debutó con la selección inglesa. Tenemos del lado izquierdo a Marc Cucurella. ¿De dónde viene Marc Cucurella? Vino del Brighton. En aquella temporada con el Brighton fue el jugador de la temporada, era titular indiscutible, el Manchester City y otros equipos más lo querían y el Chelsea se quedó con él. Del otro lado tenemos a un Malo Gusto, que es un jugador bastante joven, pero ¿de dónde viene? Venía del Olympique de Lyon y era el titular indiscutible. Creo que ya están imaginándose hacia dónde quiero llegar. Tenemos un mediocampo de Enzo Fernández, que de dónde venía Enzo Fernández. Enzo Fernández jugaba en el Benfica, era titular indiscutible y se ganó un puesto de titular indiscutible en la selección argentina. Moisés Caicedo es titular en cualquier equipo donde lo pongan, viene del Brighton en donde era titular indiscutible y puede ser el capitán de su selección y es titular indiscutible en su selección. Conor Gallagher, otro jugador canterano que viene del Crystal Palace, estuvo cedido ahí jugando una temporada en donde era titular indiscutible y lo hacía bastante bien. Tenemos un Mudryk que es bastante joven. Mudryk es más yo creo que una apuesta a un juvenil que venía jugando en el Shakhtar. No tenía tantos partidos, pero venía siendo titular. Era un gran prospecto juvenil y lo está haciendo bastante bien por el momento, pero sí hubo momentos en donde en Champions League era titular y lo hacía bastante bien. En la punta, el delantero o el falso 9 que que usó el Chelsea de Mauricio Pochettino fue Raheem Sterling. ¿De dónde viene Raheem Sterling? Del Manchester City, era titular en el Manchester City. Después llegó bastante competencia y decidió llegar a otro equipo. Llegó al Chelsea. Tenemos a un Cole Palmer que él no era titular en el Manchester City. El Manchester City es el equipo donde es más difícil ser titular en todo el mundo y por eso no es por hacerlo menos ni nada, sino que se entiende que hay bastante competencia ahí y no cualquier jugador va a llegar a un equipo de Pep Guardiola. Entonces yo creo que Cole Palmer es la excepción a todo esto. Cole Palmer, si no estuviera en el Manchester City, se hubiera sido titular en cualquier otro equipo de la Premier League porque lo que está haciendo a su edad es totalmente increíble y es un Cole Palmer que está jugando ahorita porque tenemos bastantes lesiones, como es el caso de Nkunku, Carney Chukwuemeka, que venía jugando bien en el Aston Villa. Entonces aún hay ciertas modificaciones que se pueden hacer a este 11 titular. Y quiero enfocarme en lo que he leído de sus comentarios, en lo que yo también creo que puede mejorar el Chelsea si quiere mejorar de manera rápida. Son dos posiciones bastante claras. Estamos hablando de Robert Sánchez. Robert Sánchez, ¿de dónde viene? Viene del Brighton. ¿Viene de ser titular en el Brighton? No, hubo momentos donde sí era titular en el Brighton, pero en los últimos meses, la última temporada, no lo fue. ¿Qué pasa aquí? Hubo noticias y rumores y cualquier tipo de cosas en donde decían que el Chelsea estaba muy, muy interesado en ir por Aaron Ramsdale del Arsenal. Y para mí eso sería un error total porque sería lo mismo que está pasando con Robert Sánchez. Robert Sánchez no era titular en el Brighton y ahora vamos a ir por otro portero que tampoco es titular en su equipo. Yo creo que en ciertas posiciones claves el Chelsea se merece algo mejor. Es verdad que a inicio de temporada el Chelsea tenía bastantes problemas, tenía bastantes dudas de si podía salir del hoyo en el que estaba después de tener la peor temporada de toda la historia. Ahora vemos que sí es capaz de tener un buen juego, es capaz de producir buenas oportunidades, de meter goles, porque antes no se veía nada de eso. Entonces, como no estábamos en Champions League, no estábamos en puestos europeos, no podíamos llamar la atención de grandes estrellas. Ahora las cosas están empezando a cambiar y sería un error, o por lo menos yo lo veo así, ir por otro jugador que te va a salir 30, 40, 50 millones. Es bastante dinero, pero que no es titular en su equipo. Entonces, para mí eso es un error. Para mí en posiciones claves como es un delantero, como es un portero, debe ser la posición que nos dé más seguridad. No se puede escatimar en precios, no se puede ir con la cabeza con dudas. Entonces, para mí, yo confío mucho en Robert Sánchez. Pero si el Chelsea necesita un delantero y un portero, pues entonces tendrán que ir por un portero que sea titular en su equipo. Eso es lo que yo quiero decir.
Para mí, Robert Sánchez puede ser un muy buen portero. De hecho, hoy por la mañana también salió un reporte diciendo que el Chelsea no busca a un portero, sino que confían mucho en Robert Sánchez. Yo también confío en Robert Sánchez, se puede equivocar bastante en el corto plazo, pero a largo plazo lo veo siendo un buen portero. Ahora, tenemos tiempo y paciencia para que Robert Sánchez se vaya desarrollando. No estoy tan seguro. Lo mismo con Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, que viene del Villarreal, no era titular en el Villarreal, sino que era el cambio de Gerard Moreno. Entonces el Chelsea lo trajo y aquí pensamos que puede ser titular por lo menos en este momento, y eso para mí también es otra gran duda, porque si no eres titular en tu ex equipo, pues entonces tampoco tienes o deberías tener la capacidad en este momento para ser el titular en el Chelsea, un club que quiere competir de nuevo por lo más alto. Aquí que debería ser el Chelsea. Yo lo mismo con Robert Sánchez, confío mucho en él. Yo también confío en Nicolas Jackson, en lo que pueda hacer en el futuro. Pero si el Chelsea, repito, quiere competir de manera inmediata, tratar de clasificar a puestos europeos en esta temporada y también a partir de la siguiente dar un golpe sobre la mesa, pues tendríamos que ir por un delantero que sea titular en, en su equipo, ¿ya? Y si nos tenemos que gastar más de 100 o lo que sea de millones por ese jugador, pues el club tendría que ver qué necesita. ¿Realmente está dispuesto a invertir tanto dinero por un jugador, pero que ese jugador nos puede dar un cambio de ánimo, un cambio de actitud, un cambio en la posición en la que estamos en la Premier League? Pues yo creo entonces que deberían invertir un poco más en él. Y estas son las posiciones que yo creo que tiene que mejorar el Chelsea. La primera es bastante simple y es Nkunku. ¿En dónde pondrían Nkunku ustedes en esta plantilla? Pues eso ya es otro tema para otro video, pero es un jugador que necesitamos sí o sí. El tema del portero, confío en Robert Sánchez, en lo que pueda hacer. Ojo, yo le daría un poco de descanso para el siguiente partido y ya lo diré en la previa por qué lo haría. Y también necesitaríamos a un delantero que tenga una oportunidad y esa oportunidad la convierta en gol. No me gustó la actitud que demostró Nicolas Jackson cuando entró de cambio frente al Arsenal. Lo sentí bastante flojo, como que no estaba tan comprometido, o por lo menos yo lo percibí así, y esas actitudes no me gustan. No me gusta que si un jugador entra de cambio se esfuerce menos por el simple hecho de que entró de cambio. Y el último punto es bastante simple y es que Mauricio Pochettino necesita tiempo. Pueden llegar un portero nuevo, puede llegar el portero que ustedes me digan, puede llegar Osimhen, puede llegar cualquier otro delantero que le esté rompiendo en Alemania o en cualquier otra liga. Y Mauricio Pochettino no va a hacer que este Chelsea sea un super equipo. Estamos muy de acuerdo que parece que ya tenemos unas bases con las que puede empezar a trabajar y con las que puede empezar a dar buenos resultados, o por lo menos eso espero. Ya tenemos las bases, ya tenemos lo más importante, pero también tiene que llegar un portero que sea bueno con el juego de pies, y Mauricio Pochettino le va a tener que decir a dónde dar esos pases. Va a llegar un delantero y Mauricio Pochettino le va a tener que explicar cómo moverse dentro del área, qué movimientos tiene que hacer para que sus compañeros lo encuentren, y hacer un planteamiento estratégico con esos jugadores. Así que yo creo que si la directiva quiere apoyar a Mauricio Pochettino, porque recordemos que Mauricio Pochettino ya tiene control total de los fichajes que se van a hacer para los siguientes mercados de transferencia, entonces si Mauricio Pochettino puede decidir que confía en lo que vaya a decidir, pues ya podría empezar a trabajar ahora sí con un equipo que él cree que puede funcionar. Y yo le daría que quizá un mes, 2 meses, en lo que ya teniendo jugadores ya establecidos, con sus posiciones ya establecidas, fuera de lesiones los jugadores, yo creo que en ese tiempo Mauricio Pochettino ya puede hacer cosas bastante positivas, más aún sabiendo que tenemos ya una línea de centrales, tenemos a laterales que pueden funcionar bastante bien, un mediocampo que cada vez tiene un poco más de química. Aún hay muchos puntos en los que el Chelsea se ve afectado. Por ejemplo, los partidos que vienen después de la fecha FIFA le afecta bastante al Chelsea porque tiene jugadores que juegan en Sudamérica, es un viaje bastante largo, vienen muy cansados porque son titulares con sus selecciones, pero las bases ahí están, todo esto se entiende y es lo que yo espero de verdad ver a corto plazo, que lleguen fichajes claves, que no me traigan ya a otro mediocampista para competirle a lo que ya tenemos, porque ya tenemos bastante mediocampo.
Que no me traigan a otro extremo porque ya vamos a tener a Carney Chukwuemeka que puede jugar en esa posición, a un Cole Palmer, a un Raheem Sterling, a un Noni Madueke que ni siquiera hemos visto bien y a cualquier otro jugador que tengamos. Lo que necesitamos son puestos clave y espero que la directiva y Mauricio Pochettino tomen las decisiones correctas. Ya después puedo sacar otro video hablando de los jugadores en específico que yo creo que pueden ocupar esas posiciones, pero por lo mientras déjenme en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Creen que se deben hacer otras modificaciones? Recordemos que el 11 que acabamos de ver, aún hay jugadores que pueden meterse en ese 11, como es el propio Rhys James, incluso Ben Chilwell, Romeo Lavia, Carney Chukwuemeka, Nkunku y otros jugadores más. Así que déjenme en los comentarios qué opinan ustedes, qué modificaciones le harían al equipo, cambiarían o regresarían a una línea de 3 o qué jugador es el que a ustedes les llama más la atención. Así que muchísimas gracias por ver este video, suscríbanse, comenten, denle like, síganme en Twitter y nos vemos en el siguiente video que muy probablemente sea la previa del Chelsea frente al Brentford, en donde el Chelsea tendría que salir a destrozar al Brentford. Así que tengan un excelente día y nos vemos. Adiós.